Si estás por comprar una computadora y no te puedes decidir si entre una laptop o una PC de escritorio, bueno, este video es para ti. En el video de hoy quisiera tocar unos puntos muy importantes que es por lo que principalmente nos cuesta trabajo elegir entre una laptop o una PC de escritorio cuando tenemos nosotros esa opción. En este video hablaremos de la practicidad de la computadora, laptop o de escritorio, sus garantías, la practicidad en el trabajo, la velocidad que esta conlleva, los costos y por supuesto también la durabilidad en general. Acompáñenme. Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Yo soy Camper y bienvenidos. Empezamos con uno de los temas más importantes a mi parecer, que esto es la garantía que trae cada equipo. La laptop como esta es una 360, esta es de la marca HP, realmente voy a hablar en general. La garantía que traen estas laptops son únicas, o sea, si le llega a pasar algo a tu computadora, en este caso que falle una memoria RAM, que falle la pantalla, que deje de prender, que el sistema operativo llegue a simplemente no entrar, no encender, no funcionar, bueno, esto nosotros tendríamos que llamar al 01800 respectivo de la marca, hacer el proceso de lo que es la validación del equipo, ticket de compra muchas veces lo piden, a veces piden caja o muchas veces, y esto va a ser dependiendo de dónde lo compren, la tienda se puede hacer cargo de esta garantía si está dentro del periodo adecuado. Un ejemplo a seguir, muchas tiendas como Office Depot, Office Max, Sam's y etcétera dan una semana, 15 días, 30 días inclusive de garantía dentro de tienda, o sea, nosotros si dentro de esos días notamos algún fallo de fábrica no proporcionado por daños y cosas así, caídas, agua, lo que sea, podemos ir a la tienda y hacer válida esa garantía directamente con ellos. Ellos se van a encargar de todo el proceso de garantía por nosotros, mientras tanto nos cambiarían por un equipo completamente nuevo. Entonces así es como funciona la garantía de la laptop. Esto puede llevar desde muy rápido una semana hasta algo normal 30 días y pues eso depende de cada una de las marcas, de las tantas que hay: Asus, HP, Acer, Dell, Lenovo, muchas más. Por otra parte, las garantías de la PC, esto sí es un tema un tanto más complejo, pero se los resumo. En este caso, la PC de escritorio, como esta que tengo acá, está un poquito pesadita, pero no todas son así. Bueno, esta es mi PC con la que trabajo, ya luego se las presentaré más a detalle. Esta, como podrán ver, tiene cada uno de los componentes por separado, o sea, nosotros compramos cada uno de esos componentes, o si ustedes lo compran en una tienda que les arme el equipo, cada uno de estos componentes tiene su propia garantía. O sea, nos compramos todo el equipo, estamos trabajando y se nos echa a perder el disco duro. Vamos a hablar del disco duro. Bueno, nosotros, dependiendo de dónde la compremos, podemos llamarlos, ellos llegan, hacen el chequeo y quitarían, en este caso el disco duro, lo llevarían a la garantía y esa garantía aplicaría sobre ese aparato, sobre ese dispositivo. El disco duro es algo un poco drástico el ejemplo porque ahí tenemos nuestros datos y el sistema, pero si por ejemplo fuese que nos falle la tarjeta de video o que nos falle un módulo de la memoria RAM o algo así, ellos mismos nos los pueden cambiar y la computadora seguiría funcionando mientras estamos viendo el proceso de garantía, por lo cual eso no nos quitaría tiempo de trabajo, o sea, no nos quedaríamos sin el equipo, podríamos seguir trabajando mientras el proceso de garantía por ese aparato, por ese dispositivo se está llevando a cabo. Esto es una gran ventaja en cuestión de garantía porque cada uno de nuestros dispositivos tiene garantía propia y a veces es hasta más de un año, todo depende. El segundo punto es la portabilidad. Este creo que es un tanto claro, sin embargo lo voy a explicar. Si nosotros tenemos una laptop de este tipo, que esto de hecho es de aproximadamente 14 pulgadas, tal vez un poquito menos, estas pues son simplemente muy ligeras, muy fáciles de transportar y bastante prácticas. Las podemos guardar en todos lados, por lo cual si nosotros exclusivamente trabajamos en nuestra casa y no salimos de nuestra casa, bueno, pues no viene tanto sentido tener la laptop. Pero si nos estamos moviendo de aquí para allá, entonces lo que es la laptop es una necesidad, es una obligación. Nosotros no podemos comprar una de escritorio a menos que sean de esas chiquititas que se les llaman los bloquecitos o los nukes de Intel. Hablaré más adelante acerca de ellos. Son computadoras de escritorio tan pequeñas que se pueden cargar, pero requeriríamos de un monitor adicional y esto sería otro tamaño, otro peso y otro problema. Por otra parte, la portabilidad de una PC de escritorio normal, convencional,
tradicional como la que les mostré, como esta de acá. Bueno, creo que ninguno de nosotros nos vemos cargando este pedazo de metal o este hermoso hardware, no nos vemos cargándolo hasta nuestro trabajo todos los días, por lo cual si nosotros trabajamos meramente en casa, esta es nuestra mejor opción. ¿Por qué? Por lo que le dije de las garantías. Es algo que se puede dejar ahí mantenido, que lo podemos dejar ahí pues hasta cierto punto tirado en nuestra casa. Lo que es el transporte de cada una de las compus va a depender de cada una de ellas. Si nosotros compramos una ligera con un chasis bastante ligero de aluminio y así, pues bueno, puede ser que para cuestiones de trabajo nos movamos a casa de un amigo o a casa de algún pariente y tengamos que moverla. Así se puede en un auto sin problema. En cambio, si nosotros usamos el transporte público o una motocicleta, y pues es bastante difícil mover la PC de escritorio, o por lo menos no es nada cómodo hacerlo. Entonces ahí sí nos convendría la laptop. Bueno, en cuestión de velocidad, lo que es las laptops han ido creciendo, la tecnología ha ido avanzando a favor de todo, de las laptops, de las PC de escritorios, y lo que es la velocidad ha ido aumentando cada vez más. O sea que cada vez laptops más pequeñas tienen más poder o se acercan un poco más a las PC de escritorio. ¿Por qué digo se acercan? Porque las PC de escritorio tienen una ventaja la cual supera significantemente a las laptops, y esto es el tamaño. Porque una computadora o una laptop de este tamaño, la mayoría de las veces, si no es que siempre, es más lenta que una PC de escritorio. Bueno, les explico. Esta PC de escritorio, vamos a decir que tiene los mismos componentes que esa laptop que les acabo de presentar. Bueno, este disipador, esto es lo que disipa el calor. Esta es la tarjeta de video, que también tiene sus pequeños ventiladores en la parte de abajo, bueno, ni tan pequeños. Igual tengo lo que son los ventiladores aquí en los laterales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no quiere decir que mientras más ventiladores más rápida la computadora. No, quiere decir que la PC de escritorio, cada uno de sus componentes que están hechos para la PC de escritorio, generan más calor porque tienen más capacidad. O sea, al ser componentes no tan pequeños que se adapten a la laptop, sino que son componentes ya de un tamaño establecido, generan mucho más calor y requieren más disipación, más ventiladores, más enfriamiento. Esto hace que le podamos sacar más jugo, vamos a decirlo así, o más provecho a nuestros componentes. Esto los hace más rápido. Inclusive les pueden hacer overclock. Es una especie de aumento de velocidad y de voltaje a cada uno de los componentes de la computadora de escritorio. Esto hace que tengan aún más poder para el que están hechos. En la laptop ya se pueden hacer desde hace ya bastantes años. Sin embargo, la limitante siempre será qué tanto puedes enfriar la laptop con los componentes o con los ventiladores que te trae de fábrica. Entonces, esa ventaja en velocidad la mayoría de las veces la tiene la PC de escritorio, por lo cual me atrevo a decir que una PC de escritorio con los mismos componentes que una laptop siempre va a ser más rápido la PC de escritorio. Hago un apartado rapidísimo en este video únicamente para agradecerles muchísimo el apoyo que me han dado. Ya llegamos a los 1000 suscriptores, es una meta enorme, la cual agradezco mucho. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse para más videos cada semana, ahora sí, cada semana. Y como siempre, sigamos al video. Ahora hablaremos de lo que son los costos. Los costos, este es un tema ahorita muy controversial en este momento de la pandemia, y esto es por el hecho de que no solo los componentes de la PC de escritorio, y uno en particular que es el que más ha aumentado en costo es la tarjeta de video. De hecho, todos los componentes de PC de escritorio han aumentado hasta cierto grado, cierta medida sus costos, y también las laptops. Les pongo un ejemplo. Antes una laptop que a ti te costaba, antes de la pandemia, a ti te costaba unos 6,400 pesos mexicanos, pueden hacer la conversión a su moneda, ahora está en un aproximado de 11,000 pesos mexicanos, lo cual es casi el doble que el precio que tenía anteriormente. Esto me hace un poco complicado esta sección porque yo iba a hablar acerca de los costos anteriores, pero en este momento creo que no hay mucha relevancia. Ahora, este es nada más un ejemplo. Una computadora sumamente básica que simplemente nos va a dar o va a ser necesario para nuestro trabajo en línea, nuestras tareas en línea, nuestra escuela virtual y todo esto, pues ahora nos cuesta un aproximado de 10,000 pesos mexicanos como mínimo. Las PC de escritorio, por lo contrario, no han sufrido tanto si tu computadora la vas a querer para trabajo y no para videojuegos o renderizados, diseño gráfico y esas cosas, porque quitamos de la ecuación, o sea, no incluimos la tarjeta de video,
que esta es la que triplicó sus costos por la pandemia. Entonces, un aproximado de 6,500 pesos mexicanos nos da bien una computadora completamente nueva, una CPU como le decimos, pero realmente es el gabinete y los componentes más básicos de la computadora. Nos cuesta unos 6,500 pesos mexicanos y podemos trabajar perfectamente con ella, siempre y cuando la complementes con tu monitor, teclado, mouse y los periféricos necesarios, por ejemplo, una cámara web y tu micrófono. Eso es todo. Como último punto, y este me lo han preguntado muchísimo, es la durabilidad. O sea, ¿cuánto tiempo te va a durar una laptop en cuestión o en comparación a una PC de escritorio? Ahora les explico por qué. La durabilidad, como en todo, va a depender, por supuesto, pero vamos a hablar de algo un poco más específico. Todos los componentes de la computadora, como los de la laptop, son prácticamente hechos del mismo material. Los chips, las tarjetas madres, las tarjetas de video, los procesadores y bla, 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 todo eso. Sin embargo, la durabilidad de nuestro equipo va a depender mayormente igual de cómo lo cuidemos. Por supuesto, hablamos de los factores de polvo, de humedad, de si se nos cae, si no se nos cae, si estamos constantemente transportándolo, ya sea mochila, de aquí para allá, que haya basurita, que haya migajas, que hay ese tipo de cosas, van a diferir muchísimo. Pero hablemos de los componentes en general. Lo que es una laptop, por lo general, duran menos que una computadora de escritorio. Y hablo por lo general debido a que también he tenido laptops que me han durado 7, 8 años, a comparación de una de escritorio que me ha durado 3 años. Y he tenido también una de escritorio que ya me duró 17 años y pues por el momento la tengo ahí alojada como artículo de museo. Sin embargo, este no es el tema. El tema principal es que la mayoría de las computadoras como las laptops pueden durar muchísimo. Nosotros vamos a ir aumentando ese tiempo de duración conforme la cuidemos del polvo, de la humedad, de las caídas y del movimiento. Ahora, si te vas a comprar una computadora para que te dure muchísimos años y tienes la posibilidad de elegir, yo te diría que te vayas un poco más por la de escritorio, ya que además de lo que dije anteriormente de las garantías, esto nos da un poco más de seguridad de que esa computadora, además de que vamos a poder actualizarla más adelante, también vamos a poder contar con una garantía individual y esto hace que la computadora en general nos vaya a durar mucho más tiempo. Les repito, esto solo si tenemos la posibilidad, porque si nosotros nos movemos de aquí para allá y necesitamos el equipo de cómputo, definitivamente tenemos que agarrarnos de una laptop. Resumo, la durabilidad por lo general está a favor de las PC de escritorio porque están hechas para aguantar más temperatura, porque están hechas para intercambiarse con mayor facilidad. Entonces esto nos da una cierta ventaja en el tiempo de uso que le podemos o le lleguemos a dar. La última decisión la tienes tú. Coméntame qué experiencia has tenido tú con las laptops contra las de escritorio o al revés, y cuál te parece mejor, cuál te ha resultado más barata o cuál te ha resultado con mucho más tiempo de durabilidad, o no lo sé, o déjalos aquí en los comentarios. Si no te has suscrito al canal, déjalo aquí en suscribirse, aquí abajito, para que puedas recibir las notificaciones cuando suba más videos. Por favor, coméntame qué tipo de videos quieres para así enriquecernos un poco más cada uno. Y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, denle su manita arriba para más videos y como siempre, los dejo con la música de fondo. Hasta luego.